¿Cómo está, maestro Portas? ¿Cómo le va, maestro Villarreal? ¿Cómo está usted? Maravillosamente. Muy Me da contento de gusto. estar con usted. Esta mañana le pregunté a un alumno que cómo estaba y me dijo excelente. Y me acordé de usted porque le dije no, excelente no, excelentemente, que es como debe de ¡Ándele! decir. A sus órdenes, maestro Villarreal. Oye, Gerardo, hace algunos días vi que publicaste por ahí en tu Facebook sobre una experiencia docente que me resultó muy innovadora. Hablaba sobre el inicio de tu clase de historia y cómo habían empezado con una serie de temas y de pronto se involucraron las artes y luego salió un pianista y bueno, no quiero decir más. ¿Nos puedes platicar un poco sobre esta historia? De llegar a la facultad y en lugar de comenzar con la sesión, simplemente preguntar abiertamente cómo les fue en el fin de semana y quién me quiere contar alguna experiencia interesante que haya tenido en el fin de semana. Ese es el origen. Y pues ahí puede resultar cualquier cantidad de cosas. Y he aprendido mucho, muchas cosas que me gustan y muchas cosas que no me gustan, digamos, de las generaciones que ahora pasan por la facultad. Pero he aprendido cosas, digamos, que pueden parecer menores, como cuál es el mejor lugar en opinión de los alumnos para ir a desayunar chilaquiles, que puede ser algo bueno saberlo, o cuál es el antro de moda y por qué es el antro de moda, y pues cosas así que digamos que se podrían considerar de conocimiento, como diría el papá de la maestra Marcela García, el licenciado García Rendón, conocimiento inútil, pero divertido. Eso es bueno. Resulta que ahora particularmente con motivo del aislamiento, una forma que yo he encontrado buena, en mi opinión, de iniciar cada sesión de clase es simplemente preguntándoles cómo han estado, cómo se han sentido, cómo les va con la pandemia, qué, qué cosas nuevas han descubierto en este tiempo de ustedes o de su familia o en general. Y es un poco, digamos, pues hacer un ejercicio de escucha y tratar de hacer un esfuerzo también de empatía para ver a quiénes tienes delante de ti como profesor y cuál es el estado en el que se encuentran y por qué. Eh, También me gusta estimularles a que me pregunten a mí cosas parecidas y pues ahí se va haciendo una conversación, ¿verdad? ¿Y cuál es la idea de todo eso? ¿Ser más cercano como profesor o entender más a la juventud? ¿Ganan ellos, ganas tú, ganan todos? ¿Cómo lo ves? Todo lo que acabas de decir, yo creo. Es, en primer lugar, o sea, visto así en chiquito, creo que es una manera de conocernos mejor, ellos y yo. Y es una manera también, aunque suene a cliché, pues de aprender mutuamente y de retroalimentarnos. Yo creo que puede llamarse una forma de aprendizaje significativo, porque en la medida en que tú utilizas el aula para hablar de cosas que, espero no escandalizar a nadie con lo que voy a decir, que realmente les importan, porque realmente, ¿qué les puede importar lo que dice el artículo X, Y o Z de la Constitución o del Código Civil? ¿Verdad? Lo que verdaderamente les toca, pues es lo que tiene que ver con ellos y con su vida de todos los días, ¿sí? Como cualquier otro. Oye, dudo que tus profesores hayan hecho lo mismo contigo. No lo hicieron porque, como tú bien sabes, pues, aunque nos separan algunos años de distancia a ti y a mí, pues la educación
académica y no académica que nosotros recibimos, pues fue muy distinta. Y la distancia que había entre los alumnos y los profesores, pues era muy distinta. Es decir, la manera como nosotros veíamos y tratábamos a nuestros profesores y ellos a nosotros, pues era muy diferente de cómo se hace el día de hoy. Entonces, esas dinámicas no existían. Te iba a preguntar si todo se resumía en decir que la educación son eminentemente conexiones, pensando en conexiones humanas. Pero ahora me llevas inmediatamente al tema de conexiones de otro tipo, no solo las conexiones humanas como tú y tus alumnos o tú y tus profesores, sino también las conexiones temáticas, digamos, decías, religión, historia, derecho, Sí, claro. filosofía, música. ¿Nos puedes hablar un poco más de esto? Si mal no recuerdo, la historia empezó así, es decir, tú empiezas tu curso de historia y entonces te empiezan a hablar de música y el alumno empieza a tocar el piano. Claro. Devuélveme esa anécdota porque me parece súper interesante. Mira, era la primera sesión del curso de Historia 4, que como sabes es México, siglo XIX, con un grupo que yo nunca he tenido en el aula, al que nunca he En el tratado, aula. exacto, al que nunca he tratado presencialmente, más allá de haberles hablado de la historia de la facultad en su curso de inducción. Y entonces, pues comencé por pedirles que me contara cada uno de ellos lo que quisiera sobre sí mismo. ¿Sí? Y un muchacho, un alumno, me dijo que él le gustaba mucho la música y que él tocaba la guitarra y tocaba el piano y tocaba algún otro instrumento, creo que la batería. Como eso sucedió, ¿verdad? Como el tema que me puso enfrente fue la música, pues entonces empezamos a hablar de música. Como habló de guitarra, pues le hablé de que yo había visto a Narciso Yepes tocar la guitarra en Boston, y le dije que por un día no había visto al gran maestro de la guitarra, Andrés Segovia, lo cual es cierto. Y total, pues así, ¿verdad? Nos fuimos y de pronto dijo que su compositor, debo haberle yo preguntado, ¿cuál es tu compositor favorito? Y entonces dijo que era Manuel M. Ponce. Y entonces yo le debo haber preguntado, pues, ¿qué obra de Ponce te gusta? Y me dijo Intermezzo. Entonces dijo, bueno, pues quiere que la toque en este momento. Y se dio la media vuelta y se sentó en su teclado. Hago aquí un pequeño paréntesis para decir, esto es una cosa maravillosa de la pandemia, porque eso mismo no hubiera podido ocurrir en un aula normal. Se dio la media vuelta y empezó a tocarla. Y entonces pues ya hablamos, sí, hablamos de Ponce, etcétera, etcétera. Pero además es una anécdota hermosa porque pues qué mejor que hablar de un compositor de música culta mexicana como es Ponce y de un compositor que está ahí, que aunque es del 20, está ahí un poco en la línea de transición entre el 19 y el 20. Entonces, no podría yo haber encontrado una mejor manera de comenzar el curso de Historia de México en el siglo XIX. Es algo que no estaba planeado y que así sucedió. Déjame plantearte una pregunta un poco incómoda. Más de un profesor clásico del derecho, de alguna materia sustantiva, fundamental, y sobre todo si está relacionada con el litigio, estará pensando que todo esto es una tontería y una pérdida de tiempo. ¿Qué le dirías? O sea, yo no puedo dejar de ver el artículo 14 por estar jugando al piano. Yo le diría que que los alumnos que él tiene enfrente, que los estudiantes que él tiene frente a sí, por fortuna, son mucho más que estudiantes de derecho. O sea, afortunadamente, tienen vida propia.
y tienen vida personal, y tienen vida familiar, y tienen vida amorosa, y tienen vida social, y etcétera, 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 etcétera. Entonces, tienen otros muchos intereses y otros muchos anhelos, deseos, sueños, propósitos, que no tienen nada que ver con la carrera de derecho. Y qué bueno que así sea. Es decir, que tenemos que entender, aunque suene hasta tonto decirlo, que son seres humanos y que como seres humanos, pues son mucho más ricos que el hecho de que sean profesionistas. El hecho de que sean abogados o el hecho de que fueran ingenieros o médicos o arquitectos o lo que fuera, es solamente un elemento de su personalidad, pero su personalidad es muchísimo mayor a esa, ¿sí? Entonces, en la medida en que los reconozcamos como personas, el puente de comunicación se va a construir con mayor solidez y la construcción de ese puente de comunicación y de identificación y de cariño, porque pues uno tiene cariño por sus estudiantes, va a permitir una mejor transmisión del conocimiento. Entonces, esos 5 minutos o esos 10 minutos en donde tú vas a reconocer a Pepito o a Mariquita como Pepito, como Mariquita, te van a redituar mucho en términos, para ti, en términos como persona, en primer lugar, y en segundo lugar, para ti como profesor y para la transmisión del conocimiento que tú les quieres transmitir, porque generan un vínculo personal, íntimo, que de otra manera difícilmente se puede generar. Acuérdate cómo la maestra Pitti decía que el aula es como una alcoba y lo que sucede en el aula es una relación, es una relación de carácter erótico. Sí, hay una comunicación erótica en el mejor sentido de la palabra, ¿sí? Porque finalmente pues somos dos seres humanos que se están comunicando, ¿verdad? De manera expresa a través de la ciencia, en este caso, o del derecho específicamente, pero de manera no expresa, pues a través de los gestos y los movimientos y el lenguaje y etcétera, etcétera. Eso es lo que yo diría, ¿sí? Más todavía en un momento en donde, como en este caso concreto que acabo yo de referir, pues nunca a algunos de ellos nunca ni siquiera los he visto en la realidad. Nunca he conversado con ellos cara a cara, nunca les he dado la mano para saludarlos, nunca los he tocado, ¿sí? Entonces, ahora más que nunca es necesaria esa interacción. Claro. ¿Sí? Sabes que tocas un tema bien interesante. Yo siempre he tenido esta hipótesis y nunca he pasado de ahí porque no le he dedicado mayor reflexión y menos estudio, pero me parecería que en tiempos de pandemia y de educación remota, la gran llave para resolver muchos de los problemas es el sentido humano, la conexión humana, el lado humano, más que el lado frío tecnológico y botones y cámaras y micrófonos. Como que nos está demostrando la pandemia lo irónico de la necesidad de conexiones humanas para recuperar una educación profunda y de larga distancia. Absolutamente, maestro. Yo creo que esta pandemia ha tenido muchas lecciones para todos. Y me encanta porque de alguna manera yo siento que los más viejos hemos descubierto las bondades de la tecnología y los más jóvenes han descubierto las bondades de la interacción personal. Y eso nos hace mejores a nosotros y los hace mejores a ellos. Claro.
Oye, Gerardo, pero yo quería volver otra vez al tema del piano, porque me parece que un leitmotiv en tu vida es esto de las artes y la cultura. O sea, no veo cómo tomar una clase de derecho, de historia o en general de ciencias sociales con Gerardo Puertas y no verte sorprendido por alguna manifestación artística, por algún espacio cultural, por algún momento profundo, por alguna reflexión ética. Siempre una constante es esto de abrir las mentes, de abrir más allá, de pensar en otras cosas. Y lo quiero reducir a esta conexión entre la cultura, las artes, el derecho, las ciencias sociales. ¿Qué me dices de eso? Por qué es importante? Y sobre todo llegar a esto. ¿Qué podemos hacer los que no lo vemos así? Los que no tenemos tal sensibilidad, ¿qué podríamos hacer como profesores para acercarnos? Mire, yo quiero comenzar a contestarte con dos anécdotas, ¿sí? Una tiene que ver con Daniel O'Farrill, ¿sí? Fue mi alumno en clase. Y en alguna sesión leímos una poesía, creo que Suave Patria, ¿sí? Creo que un 15 de septiembre, bueno, las fechas del 15 de septiembre, leímos Suave Patria en el curso de historia. ¿Por qué? Bueno, pues creo que ni siquiera merecería explicar por qué leer Suave Patria en un curso de historia de México en un mes de septiembre. Es casi obvio. Y salí de clase ese día o al día siguiente, me fui a biblioteca, estaba yo platicando con Wendy, él estaba atrás del mostrador en el área de circulación y estaba haciendo otra cosa. Y entonces me dijo, oiga, maestro, me da mucha pena, pero yo no entiendo eso de la poesía. A mí no me dice nada. Entonces, le dije, Wendy, busca, por favor, El Sol de Monterrey, de Alfonso Reyes, que es un poema tan lindo y tan famoso y tan sencillo, en el mejor sentido de la palabra sencillo. Y entonces le dije, a ver, Daniel, vamos a sentarnos a que leas este poema. Y lo leyó una vez, o algunas estrofas, y lo volvió a leer, y lo volvió a leer, y lo leyó en voz alta, y de pronto levantó la mirada de la computadora, abrió los ojos, y había una luminosidad en esos ojos que no estaba antes, ¿verdad? Y me dijo, maestro, por fin creo que entendí. Entonces le dije, Daniel, ven para acá, porque voy a hacer algo políticamente incorrecto, pero lo voy a hacer aquí, en público. Le dije, tengo que darte un abrazo, porque me has dado un regalo extraordinario, que es el poderte yo conducir a que entiendas y sientas el significado de la poesía. Y ese es un regalo que vas a tener para toda tu vida. Entonces, pues yo te agradezco este momento. Me has hecho lo que digo el día, el año, ¿verdad? Claro. ¿Y por qué? Pues porque en el momento en el que leímos, por ejemplo, sobre el Sol de Monterrey, que tú conoces y que Daniel conoce y que yo conozco, y que lo hemos sentido en la piel, ¿verdad? Y Alfonso Reyes dice que ese sol se le pegaba en la piel. Pues claro, nosotros hemos sentido que se nos pega ese sol en la piel. Entonces, le dijo algo porque le está diciendo algo de su experiencia, ¿sí? Como supongo que a quien vive en el bosque, pues
hay algunas cosas del bosque que le son muy íntimas, o a quien vive frente a la playa, pues hay algunas cosas de la playa que le son muy íntimas, porque forman parte de su ser más profundo, ¿verdad? Como para un regiomontano, pues el sol o el calor o las montañas son una parte de su ser más profundo. A mí me gusta pensar que nuestras montañas son nuestra playa, en cierta forma. ¿Sí? Y te voy a contar otra anécdota. Y luego te contesto, pero me tendrás que repetir la pregunta porque no me acuerdo. Pero pensé que ya se te había olvidado la segunda anécdota. Ahí voy. La segunda anécdota es, no recuerdo el nombre del muchacho, pero pues no tiene mucha importancia, pero era un muchacho muy deportista, muy, muy de ir al gimnasio todos los días, y su interés era eso, lo cual pues está muy bien, es un interés como cualquier otro, ¿verdad? Entonces, estábamos leyendo un poema bellísimo, ¿sí? Que, de Walt Whitman, en el que hablaba del estandarte, del estandarte de mi gloria o algo así, dice Whitman. Y pues nomás le digo, no salíamos porque no podía yo hacer que él manifiestamente sintiera lo que estaba leyendo. Y entonces dije, pues a este muchacho le gusta el deporte. Muy probablemente le gusta el fútbol. Entonces me acerqué y le dije, a ver, dime, ¿a qué equipo de fútbol le vas? Y me dijo, pues soy Rayado, ¿sí? Entonces le dije, ¿y vas al estadio? Sí. ¿Y te emocionan los juegos? Sí. ¿Y te pones la camiseta? Sí. Entonces le dije, ¿y llevas a veces banderolas? Sí. Entonces dije, a ver, imagínate que estás en el estadio, ¿verdad? Y estás con tu camiseta de Rayados viendo la final de Rayados y con tu banderola de Rayados. O sea, ¿qué sientes? ¿Verdad? Y volvió a leer y cambió la lectura. Claro, porque entonces entendió lo que significaba ese estandarte, que Whitman no lo pensó para el fútbol, pero que finalmente es lo mismo, es exactamente lo mismo. A lo que voy es, traduciéndolo en términos jurídicos, uno puede leer 20 veces. ¿Qué digo 20? 100 veces el artículo primero constitucional que te habla sobre la no discriminación, ¿verdad? Pero es hasta el día en el que uno vive la discriminación o ve la discriminación aplicada en un ser humano que te das cuenta cuál es el significado de ese artículo. ¿Sí? Maestro, ¿y qué le dirías a un profesor nuevo, a un profesor joven o a un profesor que no tenga sensibilidad artística o cultural tan desarrollada? ¿Caso perdido o cuál sería si el A, B y C, si alguna recomendación? Mira, yo creo que la mejor recomendación es, ese maestro seguramente o le gusta la historia, o le gusta el fútbol, o le gusta el tenis, o le gustan las carreras de automóviles, o le gusta el alpinismo, o el andinismo, o el sierramadrismo, para ponerlo en términos más nuestros.
Es decir, hay algo que le apasiona en la vida. Pues que utilice ese algo que le apasiona en la vida para, para encontrar un vehículo de comunicación con sus alumnos. Porque todo es importante, ¿verdad? Si lo que le gusta es escalar montañas, pues también escalar montañas es algo tan importante como leer un poema. Y seguramente la energía que a él le da escalar montañas es la energía que a mí me puede dar leer un poema o ver una pintura. Entonces, que utilice esa pasión y esa energía y la ponga en práctica en el aula. Pues muchísimas gracias, Gerardo. Ha sido divertidísimo platicar contigo. Muy a gusto, muy humano, muy acogedor. Me Gracias parece a ti. el gran hermano de los profesores de la Facultad de Monterrey. Esperamos que tenga muchas vistas este video. Te mando mucho cariño, mucho agradecimiento. Esperemos vernos pronto en persona, como en los viejos tiempos. Y muchas gracias por esta conversación. Así sea. Gracias por la invitación. Cuídate mucho. Igualmente. Un abrazo. Bye.